Y bueno, pues vamos a empezar la mesa. Me dicen que Israel Zamora viene en camino. Es que está lloviendo muchísimo en todas partes. En todas partes. Fuiste Emilio Álvarez y Casa, bienvenido, buenos días. ¿En Monterrey también? Buenos días, buena semana, sí. Cosa inusual. No, bueno, en Monterrey cuando llueve es una pinche catástrofe. No, hombre, pero si achú. Llovió. Ajá. Llovió. Pero Rubén Moreira, ¿cómo No, estás? aquí hay un drenaje muy padre. Qué bruto. Pero bueno, es que allá hay unos ríos que o sea, también les da por hacer canchas en los ríos y casas. Ay, ya eso ya no existe. Eso ya se quitó. Ahora norteños acá contra el capitalino, venga. Nosotros solo hacemos saber. Oye, en la que Ciudad de llovió. México, pues, creo que se desbordó un río. No, o una presa. Aquí hay un problema. Y con espuma, Esto además. era o sea... un lago. Esto era un lago. Sí, o sea, partamos de eso. No hay ni manera, ¿no? Ok. No, y además es muchísima gente, muchísima basura. Es una ciudad bien difícil de administrar. No. Y el sur, pues, y el oriente, ya se sabe, va a llover y felizmente va a haber Y inundación. fíjate, solamente tomando lo que era el Fondo Metropolitano y el Fondo de Capitalidad, en estos 6 años la Ciudad de México ha dejado de recibir 40,000 millones de pesos. Era para eso, esas cosas. Para Que arreglarnos. era como el tipo como del Fonden, ¿o no? ¿O ese era otro? Sí, era un fondo metropolitano y otro... Eran fondos que se repartían a las grandes urbes, a las metrópolis. De hecho, Nuevo León debe haber andado perdiendo unos 10,000 millones de pesos. Y recursos para infraestructura en las capitales. Ahora, la verdad es que nunca se notó. Perdónenme. Pero si antes había ese dinero, pues la verdad es que sí no había se notaba. grandes No, obras. Nuevo León nos inundamos desde épocas... No, pero te voy a decir en qué se notó Nuevo León. Mucha parte de ese dinero se dedicó a recuperar lo que se llevó el huracán que ¿Alex? tuvimos en el 2009. Sí, mucha parte de ese dinero. Y aquí en la Ciudad de México se nota en el pavimento, por ejemplo. O en el drenaje profundo o en temas que tienen que ver con transporte y movilidad. O sea, las obras públicas, mega obras, se hacen más lentas. Bueno, pues entonces estamos todos pasados por agua. Toda la Correcto, República, correcto. básicamente. Me parece que un tema sumamente preocupante para todos es el tema de la libertad de expresión. Correcto. Estamos en un momento muy complicado con esto que ha determinado el tribunal de sancionar a una ciudadana, de sancionarla además de una manera pues exagerada, ¿no? Sí, abusiva, excesiva. El tema de Laisha Wilkins, el tema de Héctor de Mauleón, Tamaulipas, Campeche, Puebla. ¿En qué riesgo estamos, Emilio? Fíjate, Susana, que este es un tema que hemos venido prendiendo alertas y alarmas. Platicábamos de la ley censura, que viene como proyecto a nivel federal, pero se desataron las furias fascistas a lo local. O sea, esto hemos venido insistiendo que eso es parte de un pensamiento fascista que intenta controlar la crítica y ya se llega al extremo de sancionar, escuché la entrevista con Carla, a una ama de casa, pero es otra vez un espejo de abuso de poder, porque es como el fenómeno este del porro que hoy ocupa la presidencia del Senado. Sergio Gutiérrez Luna es presidente. Oye, ¿qué tal diciendo que hacía Felipe Calderón en la audiencia del Papa? Favor. O sea, ¿qué pasa? Noroña ni creyente es, y ahí anda de pinche mustio, perdón mi inglés y mi francés. Por lo de pero, mustio, dices por tú. lo de mustio, sí. Por lo de mustio. Por lo de mustio. Fue y dijo ahí en un foro, soy ateo y tal. Ah, bueno, pues se respeta. Se respeta. Luego aparece en la audiencia del Papa y se enoja porque está Calderón ahí. Hazme el favor, Bueno, o sea, de veras. paréntesis, perdón. Bueno, paréntesis. Ajá. Y Sergio Gutiérrez Luna es presidente de la Cámara de Diputados. O sea, es inevitable pensar, no solo en nepotismo, en tráfico de influencias. Esta sanción es un peligrosísimo mensaje de esta clase política que se sienten intocables y que usan todo el aparato contra quien les señale. Cuando ellos eran lo que eran en términos de agresión, de discusión, de ataque público. Si se comportaran tantito como la tolerancia que se tuvo cuando ellos eran oposición, es increíble el nivel de incongruencia que tiene Morena en lo local. Vimos lo de Sonora, vimos lo de Campeche, es un escándalo. O sea, ¿Qué de Sonora? la EDA está realmente convertida en una tiranita bananera despótica. O sea, ¿cómo se lanzan así? Y lo mismo está pasando en otros lugares. Es una señal de retroceso muy significativo que saca el verdadero ADN de lo que es Morena. A ver, pues bienvenido Israel. Hola, buenos Israel días. Zamora con este tema de Campeche, de Puebla, Sonora, Tamaulipas, el ama de casa que le pusieron una sanción tremenda por hablar de Sergio Gutiérrez Luna y Laisha Wilkins. Bueno, hay que... Buenos días. Buenos días a todos, bienvenido. saludos. Mencionar primero que esas son determinaciones de un tribunal que es independiente a Morena.
Eso. No, pero la denuncia. Bueno, ahora, la otra es decir, si realmente en nuestro país existe libertad de expresión. Acabamos de escuchar unas calificaciones que acaba de hacer Emilio a una gobernadora, en donde la califica con total libertad. No hay ninguna sanción bananera, o sea, bueno, todavía no te demandan, ¿no? O sea, ya no me digamos demandan, si ¿no? son expresiones que sería el colmo a priori, ¿no? O que son apropiadas para ser. una mujer, eso ya es debatible, es un gobierno y eso bananero, puede ser, pues. pero hay libertad de expresión de que se pueda decir, y aquí está, esta mesa es un claro ejemplo, y no solo eso, tenemos a muchas expresiones que se dan en redes sociales en contra incluso de la presidenta, ya lo hemos mencionado aquí, entonces creo que más bien son casos aislados. Lo de Puebla, aquí lo mencionamos, que era lamentable, que había quedado una redacción muy desafortunada en un artículo que de esta famosa ley censura, y eso no va a pasar. O sea, es un supuesto que no se va a aplicar. Sí, pero no se ha aplicado ningún caso para censurar ese artículo a algún reportero, a alguna persona. Cuando suceda, dentro de Morena mismo, va a haber quienes nos vamos a oponer a que se aplique. ¿No te parece excesiva la sanción en contra de Carla en Sonora? ¿No te parece un exceso? No. En buena ley, pues. Yo te estoy preguntando si no te parece excesiva. En lo personal, yo siempre he dicho, si tú eres político, debes estar sujeto a todo el escrutinio, incluso a expresiones que vayan en contra de tu persona. Ella. Carla Estrella. La de Sonora. Sí, la diputada. No, Carla Estrella es la ama de casa que le pusieron sanciones. Bueno, sí, pero en el caso de la diputada, ¿no? Ahí lo que yo digo es... La diputada tendría que haber aguantado callada. Yo creo que sí. Yo creo que los políticos tenemos que aguantar. Yo escribiría esto en algo que empezó en el sexenio pasado, que es la poca tolerancia a la crítica. Y nosotros vimos en las mañaneras cómo había insultos, agresiones a los periodistas, y es evidente que hubo una presión hacia muchos medios, porque 35 opinadores desaparecieron de las barras donde tenían programas de este tipo, incluyendo uno muy importante en Canal 11, un programa de debate que había sobrevivido desde Vicente Fox hasta ahora. Entonces es evidente. Segundo, hay legislación para eso. Veamos la ley de telecomunicaciones, donde hay claramente normas y conceptos que van a atentar contra la libertad de expresión. Tercero, yo me iría a aquel recuerdo de Enrique II, rey de Inglaterra, que un día dice algo así como: ojalá ya no pudiera tener que tratar con Tomás, el obispo de Canterbury. Y pues lo oyen los vasallos y los señores, y van y lo matan. Entonces, un poco sucede acá. Cuando tú instauras este régimen de opresión, de autoritario, pues ¿qué sucede? Que los demás empiezan a hacer lo mismo. Lo que pasó en Puebla, más allá de que suceda después, fue consciente. Y fue producto de también una disputa de el señor monarca de Puebla, que traía un debate con alguien ahí, o lo creyó traer. Pero dice que no es monarca ni virrey. Sí, lo que pasa lo que pasa en Campeche es similar, ¿no? No tolera Laida que haya otras voces. Por cierto, ese periódico lo fundó su papá hace muchísimos años. Y lo que vamos viendo en todo el país es eso, ¿no? Voy a un tribunal electoral en Tamaulipas para callar a Mauleón y presionar a un periódico. En un tribunal electoral no les interesa la democracia. Y esta semana son 10 días de ignominia, donde van a seguir avanzando en el autoritarismo. Ahora, Emilio, ahí también nos decía la magistrada Yanino Talora, hubo una denuncia de un ciudadano contra ciudadanos que llamaron a no votar el día 1 de junio. ¿Ustedes no los denunciaron? Pues yo no estoy notificado todavía. Pero mira, es que es parte de un ambiente. Y el ambiente es una dinámica que ha establecido este gobierno en contra de libertades y derechos. Curiosamente son críticas y opositores. Los periodistas, pues que tienen un trabajo independiente crítico, no de aplaudir, sino de poner los debates en la mesa, también han sido perseguidos incluso en la mañanera, cometiendo delitos, mostrando datos fiscales, mostrando información confidencial. Activistas de la sociedad civil, de derechos humanos, es una práctica reiterada. Y lo que dice, por ejemplo, la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, es que quien está en la función pública debe tener un umbral mucho más
tolerante claro. a la crítica. Eso está establecido en los estándares internacionales. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Tienes gobernantes que están usando el aparato como los sancionados y señalados no es ningún gobernante. Son gobernantes contra ciudadanos eso es un abuso de poder, pero ¿no? lo que refleja es un entendimiento de cómo se está construyendo este nuevo régimen. El 1 de septiembre, sin mudarnos de casa, sin movernos de estado, vamos a entrar a un nuevo país. Y ese nuevo país es un país que amenaza nuestras libertades y derechos. Morena va a controlar el Poder Judicial y con estas cosas como la del poder del Tribunal Electoral, donde 30 días le hacen pedir a una ciudadana pedir disculpas, es absolutamente desproporcionado y es una muestra del entendimiento autoritario que tienen. Israel, perdón, pero no son casos algo? aislados. ¿Qué tienen quién? O sea, porque tiene Morena. parece, pero ¿por qué Morena si Morena no es pues el que denunció Tribunal por Electoral? Sergio Yo escuché Gutiérrez ahorita innegable, que le hacía una la relación que tienen pregunta ustedes a con la Azucena mayoría. muy directa a la magistrada Otalora y le preguntabas o hacías mención de que algunos estaban muy cercanos a Morena y yo vi que ella no se atrevió a afirmarlo. No, pues Pero claro. ella no lo va a decir, Entonces pero nosotros sí. ¿Quiénes son, Azucena, los que sí trataron de influir en los magistrados? El PRIAN. No se reunió, no utilizó, porque eso Pero fue eso, ¿qué con Alito este Moreno. tema? Pues ¿Eso sí, qué con este porque sí tema? hay, porque se trata de poner sobre ¿Eso la qué mesa. con este Israel, tema? Por eso brincan, porque Sergio Gutiérrez ese es Luna el punto. se El reunió PRI con la presidenta. es el que trató de manipular a los magistrados a través de la actual presidenta, si ese ministra fuera de tu la Suprema argumento, Corte de Justicia, Israel, quien buscó a los magistrados electorales para llevarlos a una cena privada. ¿Y qué en nos la dices casa de la otro reunión de ministro. Gutiérrez Luna ¿Para con la qué? presidenta del Para tribunal? influir en los magistrados. ¿Quién ¿Qué tiene nos el dices de la antecedente reunión de de Gutiérrez tratar Luna? de influir? El Explícanos. PRIAN, no Morena. Pero si Entonces, ustedes lo hacen todo, dímenos la reunión de Gutiérrez los Luna. magistrados Ahora hablamos de esta resuelven. reunión. A ver, el caso de la diputada del PT, Diana Karina, que fue quien denunció a la ciudadana Carla María Estrella diciendo que el tuit que ella había colocado pues configuraba violencia política de género. ¿Qué tuit puso la ciudadana? Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna, el esposo de la diputada, para que incluyeran a su esposa, la diputada del PT, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. Ese fue el tuit. Y sí parecía que podría configurarse algo de nepotismo, ¿no? Yo creo que Israel, la diputada tiene todo su derecho a decir, creo que esto es violencia política en mi contra, y quien resuelve es una autoridad autónoma a ella, es decir, ella no está de manera coercitiva sancionando directamente a la ciudadana. Ella dice, yo creo que esto constituye para mí violencia, y una autoridad determinó que sí era violencia. A ver, cuéntame si lo tienes, Emilio, ¿qué fórmulas fueron las que cambiaron para meter a la diputada del PT? Estaban 2 en competencia, un hombre y una mujer, y la dejaron a ella. Para la Cámara de Diputados. Ella estaba compitiendo para magistrada en Sonora, ¿no? Y queda en la fórmula y queda en el acordeón. Y perdón, pero es que es innegable que Sergio Gutiérrez Luna no se ha desvinculado de su representación en el INE, de sus nexos con Mónica Soto, las reuniones públicas que ha tenido con ella, e incluso es presidente de la Cámara de Diputados. O sea, no es un personaje que esté dentro de la tropa en San Lázaro, es el presidente de la Cámara. Entonces, por supuesto... O sea, la ciudadana podría, en su lógica, deducir que para ella era un acto de nepotismo. Claro. ¿No? Pues sí. Pero yo voy a la parte inicial, Susana. Estamos en un clima y en una intención de acotar libertades. El que nos está viendo tiene que empezar a pensar que si hace una expresión se en una contagia. fiesta, en un lugar público y tal vez hasta en su casa, pues puede ser llamado a cuentas. ¿Qué es esto? Pues un estado policíaco, eso es lo que es. Yo entiendo aquí a Israel que trata de defender a Morena, pero es como decir que cuando fue a dar a la cárcel Filomeno Mata en el siglo XIX y principios del XX, porque era el director del Diario del Hogar y el hijo del aguizote, no fue Porfirio Díaz, no fue el porfiriato, no fue un juez o fue un fiscal, o como decir que aquellos que fusilaron en Veracruz, no fue Porfirio Díaz, ¿no? Fue el gobernador. No, hay una clara intención de terminar con las libertades. Pero no sé, y déjame te interrumpo, de la presidenta, no sé, creo que los gobernadores, gobernadoras y otros ahí que... Yo te digo, el régimen, mira, con todo respeto a la presidenta, ayer o antier estuvo en Campeche, y dice, la oposición se tiene que tranquilizar, tienen que ponerse a hacer yoga, algo así. ¿Eso es de un jefe de Estado?
Pues, no, déjame termino. ¿Es de un jefe de Estado como Andrés Manuel haberse burlado de Xóchitl Gálvez? ¿O haber agredido a Carolina Vigiano cuando fue candidata en Veracruz? Está sentenciado. Y haberla señalado de cosas. Pues no es de un jefe de Estado. Es de un jefe de un partido político. Ahora, si esas van a ser las reglas, pues qué preocupación para este país, porque se van a empezar a meter a las casas de todo mundo a saber qué están escuchando. Pero esa es la lógica de partidos como Morena. Y además, Azucena, se están preparando para el momento en el cual quiebren económicamente y por lo tanto la población los quiera sacar del poder y no se van a dejar. Eso es lo que están construyendo a futuro. Y si no, veamos el artículo 4 de la nueva ley de Guardia Nacional o el artículo 8 de la ley de inteligencia. Son verdaderos atentados a la libertad. A ver, ahora me cuentes, porque se va a discutir esto de la Guardia Nacional a partir de hoy, ¿verdad? Israel, hay un grupo de morenistas que no toleran la crítica, las opiniones distintas, los hay, empezando el vuelo en que lo encabeza es Andrés Manuel López Obrador, y hay otro grupo que no. ¿Crees que no? Yo creo que no, Azucena. Yo creo y hay otro grupo que es más tolerante, más político. Si estamos diciendo ¿tú de cuál que eres? si defendemos la libertad de expresión, también tendremos que defenderla de manera general, incluyendo la de la jefa de Estado, incluyendo la del presidente como jefe de Estado en su momento, Andrés Manuel López Obrador. Si decimos es que todo el mundo tiene libertad de expresarse, sí. ¿Qué pasó en el caso cuando se exponía desde las mañaneras los vínculos de periodistas que estaban y que recibían, por ejemplo, recursos a través de la Embajada de Estados Unidos, porque era en el caso de lo que se exhibió? Mal. Entonces, ¿cuáles no críticas hacia los o cuáles ataques hacia los periodistas se refieren? Porque yo tengo presente esos en donde Israel. El presidente decía, a ver, esto que dijo este periodista es falso, y se daban los argumentos del por qué era falso. O el periódico, por ejemplo, que el presidente traía varias veces presentando las portadas y demostrando que lo que decían a 8 columnas era falso, pues me parece que es justo también decir, oigan, lo que dice este periodista es incorrecto. Yo te voy a poner un ejemplo, o no tiene datos exactos. Muy básico, elemental, sin importancia. De mí dijo que me había contratado latinos. Lo dijo muchas veces, sabiendo que tal vez me podía generar un conflicto en mi trabajo, que me lo generó finalmente en el otro trabajo. Y entonces yo decía, oye, no es cierto, no. Muchos saludos a mis queridos amigos de Latinos, todos. Pero decía tantas mentiras que podían meterte en un problema laboral, porque tu jefe podía pensar que estabas actuando detrás suyo, y entonces empezaban las sospechas y las situaciones ahí de tensión dentro de la empresa. Era una mentira total, Israel. Mentira, te lo digo así. ¿Eso no es una agresión? Una agresión pasivo-agresiva, o sea, algo pasivo. ¿No te parece? Mira, déjame... O que cuánto gana el Loret y que cuánto no sé... ¿Cuál es el problema? En el caso de lo del Loret, para mí sí es relevante, Azucena, porque hay que decirle a las personas de dónde tiene el financiamiento para que puedan armar un juicio mejor y decir, entiendo, ¿tiene libertad Loret todavía de decir lo que quiere? Sí. Y si le pagan un montón de dinero, muchos consideran. Y entonces lo mismo para Coca-Cola y para Bimbo y para Pepsi, cualquier empresa. O sea, ¿qué derecho le da al presidente? Que ha atacado de manera reiterada al gobierno, y el gobierno dijo, miren, creemos, sí, hay un ataque directo de Carlos Loret, por ejemplo. Y el presidente dijo, miren, lo que él dice puede tener sustento en este dinero que está recibiendo de por acá. Punto. Pero, a ver, Israel, y creo yo que eso era un argumento para que las personas puedan armar un mejor juicio respecto de qué está diciendo esta persona y por qué lo dice. Ahí López Obrador, creo yo que eso era importante mostrar a las personas. Mira, Israel, López Obrador cometió delitos. Nada más para que estemos claros. La ley establece que hay información fiscal que no se puede manejar de esa manera. Punto número 1. Entonces no podemos legitimar a un presidente que comete delitos. Segundo, puede opinar perfectamente de las primeras planas. Lo que no puede decir es mentir de manera denodada. Te doy mi ejemplo. Él dice que yo organicé a los padres de Ayotzinapa para romper la puerta del Palacio Nacional. Golpeador o algo así. Hace 6 años antes no les hablaba. Yo le pedí derecho de réplica, le dije que fuera... Es un mentiroso sistemático, y esa lógica se reproduce en los gobernantes, en los gobernadores de Morena y en el gobierno actual. Una cosa es que debatan las notas,
Perfecto, eso es debate público. Otra cosa es abusar del poder que tienes para poner a la UIF, para poner al SAT, para poner información confidencial en el escenario público. Si fuera el caso, tienes que establecer las reglas distintas del financiamiento privado del público. ¿Qué derecho le da al presidente a hablar de las finanzas públicas y privadas de nadie? No, pero es que no son, se vuelve público. A ver, acabamos de decir... O sea, violar la ley, ¿se vale? Permíteme, yo te dejé hablar, Emilio. Estábamos hablando del caso de la diputada. Estábamos hablando del caso de la diputada y dijimos que por ser figura pública está sometida al escrutinio. Bueno, también los periodistas tú eres una figura pública. Correcto. Y sí, lo que pasa es que a la diputada le pagamos nosotros, pero no los ciudadanos. No puedes violar la ley para eso. A ver, déjame ver con Rubén. A ver, pero no podemos brincar esa barda que es de lógica primaria. El señor Loret de Mola ejerce una profesión liberal, él sostenido por la iniciativa privada, particulares. El señor presidente de la República, López Obrador, era un servidor público, que es muy distinto, porque si no vamos a caer en la trampa, esta de la señora de Sonora, que la metieron allá como si ella fuera un actor político. O sea, perdón, es que no somos iguales, ¿me explico? Claro. Y o sea, segundo, una democracia cuida la libertad de expresión, porque en la libertad de expresión está el derecho a la información. Pero te voy a dar un dato del presidente López Obrador. En 2022, cuando él vio que las encuestas de Hidalgo estaban acercando a la candidata del PRI al candidato de Morena, intervino en la elección con una mentira, diciendo que nuestra candidata estaba en contra de los programas sociales. Y saca una parte del video y lo pone en la mañanera. Y nunca aceptó que la candidata de nosotros, como tampoco Xóchitl, entrara a Palacio Nacional. Eso para mí no es democrático y para mí significa que desde el poder yo puedo insultar y nadie me va a contestar. Porque la mañanera está en cadena nacional de estos órganos ya de un gobierno fascista que están bajo sus órdenes. Y volvamos al caso que nos ocupa. Esta racha que tenemos de ataques a los medios de comunicación, a periodistas y a ciudadanos, ¿es normal? ¿Es normal lo que le pasó a Héctor de Mauleón? No, no es normal. Que un tribunal electoral de un estado haya sido seleccionado para un caso de este tipo no es normal, es un truco. Y nos podemos defender y podemos engañar a la gente desde Morena, pero eso está mal. Ahora, no le están haciendo un favor a la presidenta Sheinbaum. O sea, pareciera que tiene que ir tropezándose con algunos gobernadores morenistas que la quieren boicotear. No, la realidad es la propia presidenta pone el ejemplo de libertad de expresión. Ahí vemos a reporteros de periódicos que no son afines o no comparten los principios que tiene Morena, la forma de gobierno. Eso no es un favor, es obligación. Sí, bueno, pero es una obligación que asumió la presidenta y el presidente antes no existía. Carnalito, y a veces lo olvidamos. No, eso no y es a veces cierto. lo olvidamos. No claro cierto. que sí. A ver, ¿qué presidente del PRI hacía todos los días una mañanera para informar al pueblo y recibir todas las críticas del periodista? ¿Qué presidente del PAN en las conferencias de prensa de la presidencia estaban todos los medios. Es que hay una incongruencia. Hay periodistas que reclaman para que dejen entrar a Palacio Nacional. Por favor, sí, por ejemplo, Reina, apenas me parece que le pregunté la semana pasada. A veces 20 minutos, 10 minutos hablando. Dime si eso no es libertad de expresión. Regresamos con la pregunta de Rubén. Regresamos. Nos quedamos pendientes contigo, Rubén. Perdón. La pregunta, y es para que después me la contestes, es ¿por qué nunca aceptó que, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador, fuera a la mañanera? La mañanera no es un ejercicio democrático, es un ejercicio de aleccionamiento, es un ejercicio para tratar de estar influyendo en la población. Es un engaño, vaya, eso es lo que hace la mañanera. Pero mira, Azucena, hay una lógica destructiva de este país. Esta semana, y 3 días de la siguiente, o 2 días de la siguiente, se van a votar 30 leyes. Algunas no tienen dictamen todavía. Algunas se operaron fuera del Senado y no sé cómo van a regresar ahí, caso de desaparición de personas. ¿Cuánto tiempo se va a dedicar para discutir, por ejemplo, a la Guardia Nacional, la ley de Guardia Nacional y otros 8 legislaciones? Pues, mañana, nada más mañana. Y al día siguiente, las 2 leyes de seguridad. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar el Senado a discutir lo de telecomunicaciones? ¿O cuánto tiempo le va a dedicar a discutir el tema de la separación de personas? Dejo el artículo porque esto es claro.
¿De la Guardia Nacional? De la Guardia Nacional vigente, dice artículo 4, primer párrafo nada más. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada, profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa Nacional. Artículo 4. La Guardia Nacional, el nuevo, es una fuerza de seguridad. Se le elimina carácter civil. Profesional, de carácter permanente, integrada por personal militar, con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa. Ese artículo es brutal. ¿Por qué? Y si ve, pues porque ya no está formada ya no tiene carácter civil, porque ya está encuadrada totalmente dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si uno lee toda la ley, todo el personal lo puede poner la Defensa Nacional, porque si uno examina la ley tal como la están presentando, el jefe de la policía es el señor secretario de la Defensa ¿Debió Nacional. quedar bajo la custodia del secretario de Seguridad Yo Pública? creo que sí, pero además, que esto es importante, de un día para otro le quitas la mitad de los efectivos al ejército, pero también le puedes quitar todos y pasarlos a la Guardia Nacional. De un día para otro, la Guardia Nacional es totalmente militar. Ese es el problema que tenemos. ¿Y hay otra salida? Con una gran opacidad. Sí, debían de haber construido una policía civil. Pero hoy, sin el debieron, ¿hay otra salida? Sí, lo tienen que hacer. Hay ¿Y mientras qué resoluciones de hacemos? la Comisión Interamericana. Mientras, por ejemplo, poner a jalar a los gobernadores. Porque lo que está sucediendo en Michoacán no es normal. Mientras dejar como está la Guardia hoy, con ese mandato de carácter civil, a que funcione. O sea, hoy la Guardia estaba encabezada por Omar García Harfuch. No, la Guardia Nacional tiene formación civil y encuadrada en la Defensa Nacional. Sí, pero formación civil, pero carácter civil y con formación policial civil. Hoy no militar. todo se ha militarizado. Y déjame te cuento, antes de adelantar argumentos en contra, dicen, es que los gobernadores piden al ejército. Bueno, pues es que el ejército no es de la presidenta. El ejército es de los mexicanos. No, por eso. Y se sostiene. Pero entonces lo quieren o no. No, pero no. Bueno, es que es más largo el tema. Y se sostiene con los impuestos de todos. Ajá. El ejército debe ser la extrema intervención, cuando ya no hay nada que hacer. En medio de eso está una guardia o una policía civil federal para atender los delitos federales, que son los que tienen envueltos en la violencia de este país. Y luego están los gobernadores y las autoridades locales para atender los delitos de carácter local y para coordinarse. Pero estas dos leyes que estamos votando, o que Ajá. van a votar Morena, para ser claro, son los caprichos de todo el mundo. El ejército, que se quiere quedar con la Guardia Nacional porque son sus efectivos, y ahí tiene razón, y Omar García Harfuch, que ahora inventó que todo es la inteligencia, y entonces para tener ese juguetito se va a meter en tu teléfono y en el teléfono de todo el mundo, sin orden judicial, va a tener los datos biométricos. ¿Sin que ahora orden no judicial? Claro, Sí. claro. Sí. Sí, La intervención es escuchar tus llamadas, pero tus datos, tus registros es directo, y ahí está la ley, en el artículo 8 de la ley de inteligencia. Y además, con una agencia que se llama Agencia de Transformación Digital, van a controlar desde correos y telégrafos hasta radio y televisión, pasando por todo lo que es internet. Y van a tener un expediente personal de todos nosotros, desde nuestros datos biométricos hasta los trámites que realices, porque para eso es la agencia esa de transformación digital. Y los datos biométricos ya sabemos a dónde van a ir, porque la secretaria de los Estados Unidos dijo, ahí se los encargo, y eso es público. Mira, se han dicho muchas cosas aquí. Voy a tratar de dar respuesta en el orden que las planteó Rubén. Respecto de la Guardia Nacional, siempre se dijo que era necesario cambiar el modelo de la Policía Federal, que había sido insuficiente, por decirlo de alguna manera, en resolver el problema tan grave de inseguridad que se generó en el país. Después se supo que era precisamente porque el que era titular en el gobierno de Felipe Calderón de la Policía Federal estaba vinculado con el crimen organizado, lo que abrió las puertas de esa dependencia sí, esa foto fue antes de que fuera condenado García Luna, es que antes, para los que nos con están el escuchando nada más narcotráfico. en radio, antes muchos morenistas se manifestaban en contra de la militarización. Ahora la aplauden y la promueven y la legitiman y la justifican. Y aquí estamos viendo a Mario Delgado, Noroña. Previas
a que se ganara Morena. Sí, cuando era una oposición. Se supiera que la Policía Federal había sido infiltrada por el crimen organizado desde su cabeza. Eso no se sabía en ese momento. Pues corre toda la policía, ya es una nueva. Y por eso se modificó ese esquema y entonces se creó la Guardia Nacional. Primero, pero porque dicen, requería... no a la militarización. Desde que el ejército está en las calles, la tasa de civiles muertos aumentó 200%. Sí, y actualmente eso fue en los gobiernos del PRIAN, porque los militares eran ocupados para reprimir a los ciudadanos. Eso no hay que olvidarlo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de ese momento actual? ¿Qué aprobación tiene la Guardia Nacional? La misma. No es cierto. Más y la Marina no ha cambiado nada. 7 de cada 10 personas es la misma, que la Guardia Nacional. Israel, vean no las digas cosas de veras que te hacen la mal. Marina, no digas la cosas Marina que y el Ejército son de las instituciones siempre, más aprobadas por la no ciudadanía. No ha cambiado eso. Segundo, no ha la cambiado. Guardia Nacional no existía. Entonces, ¿cómo hablas de que aquí ya era la misma? Sí, porque es del la Ejército. Guardia Nacional la gente no es lo difiere. una de las instituciones más respetadas por la ciudadanía. La ciudadanía les tiene confianza. Y no solo eso, los resultados que se han dado a partir de la creación, claro que sí, una disminución del 25%. Falsearon a ver, los homicidios diarios era prácticamente el doble de lo que es actualmente con 60. esta administración. Así es. Fíjate que lo que es muy interesante esto es una especie de rompecabezas autoritario. Y si juntan las piezas, ves el verdadero, ya no pensamiento, rostro fascista de este gobierno y su partido. Estaban en contra de la militarización. Ahora llegan, la aplauden, la defienden, la promuevan. El 68 es un discurso vacío. Claudia se dice heredera del 68 y siempre promueve la militarización y más dinero para los militares, sin control, sin transparencia, sin rendición. Estaban a favor de las libertades y ahora van a promover una agencia de comunicación que va a tener controles orwellianos. ¿Qué quiere decir eso? El control total de nuestras vidas sin control judicial. Ya lo hicieron en la UIF. En la UIF te pueden congelar cuentas sin siquiera autorización de juez. Ya lo hacen. Hay un aparato de compra y coacción no solo a los pobres, sino también a los empresarios. Tercero, tenemos un modelo que está limitando libertades porque el fenómeno no solo de la ley de telecomunicaciones que viene a nivel federal, no solo es cosa aquella que pueden quitar plataformas cuando se les pega la gana, lo reproducen en los estados. Los ejemplos que estamos viendo, Campeche, Puebla, Sonora, Tamaulipas, son parte de una manera y un entorno de gobernar. Y encima utilizan facciosamente los aparatos de justicia. Si hubiera un mínimo de congruencia, hubieran sancionado a López Obrador porque está calificado y sancionado por violencia de género en contra de Xóchitl. No hicieron nada. En cambio, se desquitan vorazmente en contra de una ciudadana. Lo que estamos viendo, y eso es parte de ese modelo autoritario que están construyendo, es la voracidad del poder y limitar los derechos. Cerramos. A ver, yo no acepto que esté mejorando la seguridad en este país. Para nada. Y la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI lo demuestra. No acepto porque la Secretaría de Seguridad no ha aceptado una verdadera metodología para determinar cuántos homicidios hay en este país. Ya se le ha ofrecido, tanto Federico Dorin como su servidor, en la Junta de Coordinación Política, y él hizo el compromiso de acudir. Le dijimos, es importante aclarar cómo se están contando los homicidios en este país. Primero, porque están subiendo en la misma proporción que bajan las desapariciones de personas. Segundo, porque aumenta muchísimo estas muertes de causa no identificada. Tercero, porque es muy seguido que disgregan, separan feminicidios de homicidios y los presentan como un éxito. Cuarto, porque en la página de la misma secretaría quitaron una columna que era fundamental, se llamaba Fuentes Abiertas. Ustedes aquí, Azucena, han demostrado que muchos de los homicidios no se registran. No podemos aceptar que haya mejorado la seguridad cuando van 6 alcaldes de Michoacán muertos, ni lo que pasó después de Zitácuaro, ni lo que está pasando en Tabasco. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, sí hay la construcción de un Estado orwelliano, de un Estado fascista, que no va a permitir nunca la democracia en el futuro. Y si no, vean la elección del Poder Judicial, que es tanto el desorden que no se ha podido arreglar todavía. Cerramos contigo, Israel. Tan solo decían de la Ley de Comunicación, artículo 34, la información que se transmite a través de las redes y servicios de telecomunicaciones, entiéndase todo lo de las redes sociales, todo lo que manejemos en nuestro celular, etcétera, será confidencial. Salvo 2 casos, que por su propia naturaleza sean
pública, alguien que publicó algo en las redes, por supuesto que es público, y la otra es que medie orden de autoridad judicial competente. O sea, es falso que las autoridades puedan tener acceso a esa información que es confidencial sin que haya una orden. Artículo 84. Artículo 84 de la Ley de Telecomunicaciones, que era a la que se refería. Y hay otras en donde también la Secretaría de Gobernación, en la misma ley, el artículo 185, que lo dijo, ya se me acabó el tiempo, pero decir que ahí se garantiza la libertad de expresión, que también fue la próxima falso semana que se mencionó. quiero hablar del caso de unos estudiantes para poner el ejemplo de Guerrero. Okay. ¿No? 4 estudiantes presos, Listo. que es parte de este Gracias modelo a los de... tres. Gracias. Gracias.